liberta, va a libertar de verdad. Va a libertar de verdad. Por eso, si tú escoges la vida, que es Jesús, Él va a libertar tu vida. Porque estoy encadenada. Y eso es lo que impide que o sea, no puedo vivir con las tradiciones, con los cuentos de Camilo. De verdad. Va a libertar de verdad. Cadenas en tu vida. A veces decimos muchas cosas por ignorancia y locas, mis amados. Yo tengo un ángel guardián. ¿Qué ángel guardián tú tienes? A veces decimos, no, yo sé que mi abuelo Dios es suficiente para ti. A veces decimos, sí, yo voy a la iglesia y yo creo en Dios, pero yo no suelto a mi virgencita, pero yo no suelto al amuleto, o yo no suelto esto y aquello. A veces queremos tanto de Dios, pero no queremos soltar lo que Dios nos dice que soltemos. Con la palabra de Dios. Espiritual X, la única vía de la santidad es limpiar nuestra vida con la palabra de Dios. No hay otras maneras de entrar en santidad. No hay intermediarios para llegar a Jesús. Llegar a Dios solo es Jesús. En la palabra de Dios. Pero cuando tú profundizas en la palabra de Dios, opción, y es la opción de Dios. Entonces tú eres de Dios o estás aquí y allá. No, tú tienes que definir. Si el Halloween es una fiesta de muerte, de oscuridad. Entonces es como aquel que es cristiano, pero celebra el Halloween. ¿Cómo tú eres? Cuando tú te haces humilde delante de Dios y reconoces tu pecado, reconoces tu falta, llega el perdón de Dios, pero también llega la liberación a tu vida. ¿Y sabes qué? Dale ese fuerte aplauso a Dios. ¿Y sabes qué? Y cuando tú justificas tus errores, y justificas tu pecado, y justificas
Que cada vez que van a hablar contigo te traen un chisme, que cada vez que van a hablar contigo te traen tal vez tu mejor amigo, tu mejor amiga, y tú dices, bueno, ese es mi mejor amiga, mi mejor amigo. Y resulta que es el más chismoso. Generacionales comienzan a elegir la vida de Dios. Perdona a mi familia, Señor. Perdona, Padre amado, a mi... Hemos visto en la palabra de Dios cómo profetas y hombres de Dios intercedieron y cómo tenemos un padre, tal vez tuvimos, porque ya falleció o está en vida. Santidad, diga conmigo santidad. Y procuremos alcanzar el linaje, ir a practicar eso que practican. Si hay en mi familia alcoholismo, vicios, divorcios, mentiras, robo, hechicería, brujería y todas las cosas que la palabra de Dios me manda y me dice que no son de agrado a Dios, y yo lo veo y yo lo descubro en su palabra y me doy cuenta que eso es así, yo no tengo que copiar, yo me tengo que resistir a practicar eso que practican las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo quiero que la bendición de Dios fluya en mi vida. Yo rompo ese argumento, yo me libero de esa maldición, yo me entrego mi vida al Señor. Tengo algo, si veo algo que tengo que cambiar, que tengo que transformar, trabajo en eso. Si hay en mi familia alcoholismo, vicios, divorcios, mentiras, robo, hechicería, brujería y todas las cosas que la palabra de Dios me manda y me dice que no son de agrado a Dios, y yo lo veo y yo lo descubro en su palabra, y yo lo descubro y yo lo descubro y yo lo descubro en su palabra y me doy cuenta que eso es así. Yo no tengo que copiar, yo me tengo que resistir a practicar eso que practican las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo quiero que la bendición de Dios fluya en mi vida. Por eso que te digo, mantén limpio tu linaje. Hemos visto en la palabra de Dios cómo profetas y hombres de Dios intercedieron y como sabía que estaba hablando del pueblo de Israel, era su pueblo, decía Señor, aunque él no estaba en la idolatría, aunque Esdras no estuvo en la idolatría, aunque Nehemías no estaba en la idolatría, no estaba casándose mujer y hombre con hombre, porque eso es lo que pasaba en ese momento, no había ese adulterio espiritual de estar casándose con personas de otro pueblo, haciendo yugo desigual. Él no estaba en eso, pero él cuando llegó a la presencia de Dios le dijo, Señor, perdóname a él cuando llegó a la... Pero él cuando
como sabía que estaba hablando del pueblo y él era parte del pueblo, como en el caso de Esdras, de Nehemías, de Daniel, pero él, se dieron y como sabía que estaba hablando del pueblo y él era parte del pueblo, como en el caso de Esdras, de Nehemías, de Daniel, él cuando llegó a la presencia de Dios le dijo: Señor, perdóname, perdóname a mí, perdóname a mi pueblo, hemos pecado delante de ti. Y así tú tienes que llegar delante de Dios. Y así tú tienes que llegar delante de Dios. Señor, perdóname a mí. Perdona a mi familia, Señor. Perdona, Padre amado, a mis hijos. Perdona, Padre amado, a mis padres. Señor, vengo delante de ti. Venimos delante de ti en arrepentimiento. Y tú lo haces a solas, porque tal vez tú eres la única persona que conoce a Cristo. Pero luego tú vas y le ministras a tu familia y hablas con tu familia y buscas la manera, oras a Dios y buscas la manera que Dios te use para la salvación de tu familia. Y comienzan a romper solas, porque tal vez tú eres la única a solas, y comienzan a romper todas esas maldiciones y esas líneas generacionales. Comienzan a elegir la vida de Dios. Que es cristiano, pero celebra el Halloween. ¿Cómo tú eres cristiano y vas a celebrar el Halloween? Si el Halloween es una fiesta de muerte, de oscuridad. Entonces tú o eres de Dios o estás aquí y allá. No, tú tienes que definirte. Por eso que la palabra te dice, tú tienes la elección. Tienes la vida o la muerte, tú eliges. La bendición o la maldición tú eliges. Pero yo no puedo elegir las dos cosas. Dios. Una sola opción. Y es la opción de Dios. No hay intermediarios para llegar a Jesús. Llegar a Dios solo es Jesús. Para llegar a Jesús solo es llegar a Dios solo es Jesús. Para llegar a Jesús solo es Jesús. No hay otras maneras de entrar en santidad. Aunque lo digan los psicólogos, aunque lo diga el chamán, aunque lo diga la guía espiritual X, aunque lo diga un líder espiritual X. A veces decimos, sí, yo voy a la iglesia y yo creo en Dios, pero yo no suelto a mi virgencita, pero yo no suelto al amuleto, o yo no suelto esto.
a practicar. Si hay en mi familia alcoholismo, vicios, divorcios, mentiras, robo, hechicería, brujería y todas las cosas que la palabra de Dios me manda. Y todas las cosas que la palabra de Dios me manda y me dice que no son de agrado a Dios. Y yo lo veo y yo lo descubro en su palabra y me doy cuenta. Y yo lo veo y yo lo descubro. Y yo lo veo y yo lo descubro en su palabra y me doy cuenta que eso es así. Yo no tengo que copiar, yo me tengo que resistir. Porque yo quiero que copiar, yo me tengo que resistir a practicar eso que practican las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo quiero que la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que la bendición de Dios fluya en mi vida. Por eso que te digo, tu linaje. Hemos visto en la palabra de Dios cómo profetas y hombres de Dios intercedieron y como sabía y hombres de Dios intercedieron y como sabía que estaba hablando del pueblo. Sabía que estaba hablando del pueblo y él era parte del pueblo, como en el caso de y él era parte del pueblo, como en el caso de Esdras, de Nehemías, de Daniel. Él cuando llegó Nehemías, de Daniel, él cuando llegó a la presencia de Dios le dijo: Señor, perdóname a mí, perdóname a mi pueblo. Hemos pecado delante de ti. Y así tú tienes que llegar delante de Dios. Señor, perdóname a mí, perdona a mi familia. Perdona a mi familia, Señor. Perdona, Padre amado, a mis hijos. Perdona, Padre amado, a mis padres. Señor, vengo delante de ti. Venimos delante de ti en arrepentimiento. Y tú lo haces a solas y comienzan a romper todas esas maldiciones y esas líneas generacionales. Comienzan a elegir la vida de Dios. Y cuando tú justificas tus errores y justificas tu pecado y justificas tus faltas, no permites que Dios transforme tu vida por completo. Pero cuando tú te haces humilde delante de Dios y reconoces tu pecado, reconoces tu falta, llega el perdón de Dios, pero también llega la liberación a tu vida. Es como aquel que es cristiano, pero celebra el Halloween. ¿Cómo tú eres cristiano y vas a celebrar el Halloween? Si el Halloween es una... Si el Halloween es una fiesta de muerte, de oscuridad. Entonces tú eres o eres de Dios.
oscuridad. Entonces tú eres o eres de Dios o estás aquí y allá. No, tú tienes que definirte. Por eso que la palabra te dice, tú tienes la elección. Tienes la vida o la muerte, tú eliges. La bendición o la maldición, tú eliges. Pero yo no puedo elegir las dos cosas. Yo tengo que elegir una sola cosa y es a Dios. Una sola opción. Y es a Dios. Una sola opción. Y es la opción de Dios. No hay intermediarios para llegar a Jesús, solo es Jesús. No hay otras maneras de entrar en santidad. Aunque lo digan los psicólogos, aunque lo diga el chamán, aunque lo diga la guía espiritual X, aunque lo diga un líder espiritual X, la única vía de la santidad es limpiar nuestra vida con la palabra de Dios. A veces queremos tanto de Dios, pero no queremos soltar lo que Dios nos dice que soltemos. A veces decimos, sí, yo voy a la iglesia y yo creo en Dios, pero yo no suelto a mi virgencita. Pero yo no suelto al amuleto. O yo no suelto esto y aquello. Tienes allí un bastón. Dios es suficiente para ti. A veces decimos muchas cosas por ignorancia y locas, mis amados. Yo tengo un ángel guardián. Yo tengo un ángel guardián. ¿Qué ángel guardián tú tienes? ¿Qué ángel guardián tú tienes? Nosotros no tenemos ángel guardianes. Ángeles guardianes, mis amados. Ángeles guardianes, mis amados. Cuando el Señor necesita cubrirnos de algo, protegernos de algo, Él, porque Él quiere, envía ángeles a tu favor. Y no es uno, son miles. Son miles. O sea, no puedo vivir con las tradiciones, con los cuentos de camino y algunas enseñanzas que aunque fueron con buenas intenciones están erradas. Porque a la luz de la palabra de Dios están erradas. Y eso es lo que impide que la bendición de Dios fluya en mi vida. Y eso es lo que no permite que yo pueda avanzar hacia lo que Dios tiene para mí. Porque estoy encadenada. Estoy aparentemente en libertad, pero tengo todavía cadenas. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que cuando el Hijo Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que cuando el Hijo de Dios liberta, va a libertar de verdad. Va a libertar de verdad.
Si hay en mi familia alcoholismo, vicios, divorcios, mentiras, robo, hechicería, brujería y todas las cosas que la palabra de Dios me manda y me dice que no son de agrado a Dios, y yo lo veo y yo lo descubro en su palabra y me doy cuenta que eso es así, yo no tengo que copiar, yo me tengo que resistir a practicar eso que practican las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo quiero que la bendición de Dios fluya en mi vida. Por eso que te digo, mantén limpio tu linaje. Hemos visto en la palabra de Dios cómo profetas y hombres de Dios intercedieron y como sabía que estaba hablando del pueblo y él era parte del pueblo, como en el caso de Esdras, de Nehemías, de Daniel. Él, cuando llegó a la presencia de Dios, le dijo: Señor, perdóname a mí, perdóname a mi pueblo. Hemos pecado delante de ti. Y así tú tienes que llegar delante de Dios: Señor, perdóname a mí. Perdona a mi familia, Señor. Perdona, Padre amado, a mis hijos. Perdona, Padre amado, a mis padres. Señor, vengo delante de ti. Venimos delante de ti en arrepentimiento. Y tú lo haces a solas y comienzan a romper todas esas maldiciones y esas líneas generacionales. Comienzan a elegir la vida de Dios. Y cuando tú justificas tus errores, y justificas tu pecado, y justificas tus faltas, no permites que Dios transforme tu vida por completo. Pero cuando tú te haces humilde delante de Dios y reconoces tu pecado, reconoces tu falta, llega el perdón de Dios, pero también llega la liberación a tu vida. Es como aquel que es cristiano, pero celebra el Halloween. ¿Cómo tú eres cristiano y vas a celebrar el Halloween? Si el Halloween es una fiesta de muerte, de oscuridad. Entonces tú eres o eres de Dios o estás aquí y allá. No, tú tienes que definirte. Por eso que la palabra te dice, tú tienes la elección. Tienes la vida o la muerte, tú eliges. La bendición o la maldición, tú eliges. Pero yo no puedo elegir las dos cosas. Yo tengo que elegir una sola cosa y es a Dios. Una sola opción y es la opción de Dios. No hay intermediarios para llegar a Jesús, solo es Jesús. No hay otras maneras de entrar en santidad. Aunque lo digan los psicólogos, aunque lo diga el chamán, aunque lo diga la guía espiritual X, aunque lo diga un líder espiritual X, la única vía de la santidad es limpiar nuestra vida con la palabra de Dios. A veces queremos tanto de Dios, pero no queremos soltar lo que Dios nos dice que soltemos. A veces decimos, sí, yo voy a la iglesia y yo creo en Dios, pero yo no suelto a mi virgencita, pero yo no suelto al amuleto, o yo no suelto esto y aquello. Tienes allí un bastón. Dios es suficiente para ti. A veces decimos muchas cosas por ignorancia y locas, mis amados. Yo tengo un ángel guardián. ¿Qué ángel guardián tú tienes? Nosotros no tenemos ángeles guardianes, mis amados. Cuando el Señor necesita cubrirnos de algo, protegernos de algo, Él, porque Él quiere, envía ángeles a tu favor. Y no es uno, son miles. O sea, no puedo vivir con las tradiciones, con los cuentos de camino y algunas enseñanzas que aunque fueron con buenas intenciones están erradas. Porque a la luz de la palabra de Dios están erradas. Y eso es lo que impide que la bendición de Dios fluya en mi vida. Y eso es lo que no permite que yo pueda avanzar hacia lo que Dios tiene para mí. Porque estoy encadenada. Estoy aparentemente en libertad, pero tengo todavía cadenas. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que cuando el Hijo de Dios liberta, va a libertar de verdad. Va a libertar de verdad.